Bienvenidos a nuestro canal. Si su interés es la electrónica, este video es para usted. Hoy exploraremos los 10 componentes más esenciales en la electrónica. Vamos a profundizar en los chips y piezas pequeñas que permiten el funcionamiento de nuestros dispositivos favoritos. Este video es ideal para estudiantes, ingenieros electrónicos que desean refrescar sus conocimientos, o para aquellos curiosos que siempre se han preguntado sobre la magia de la electrónica. Comencemos. En primer lugar, tenemos el resistor, un componente pequeño pero fundamental en el ámbito de la electrónica. Fue inventado en 1827 por el destacado científico Georg Simon Ohm, cuyo trabajo transformó nuestra comprensión de los circuitos eléctricos. Aunque su tamaño es diminuto, no debemos subestimar su importancia. Este pequeño componente es esencial para controlar el flujo de corriente en un circuito, asegurando que todo funcione correctamente. ¿Recuerdan la ley de Ohm? Por supuesto, es una de las leyes fundamentales de la electrónica. Según esta ley, el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Una fórmula simple pero poderosa. El resistor se asegura de que la corriente no se descontrole y dañe nuestros circuitos, protegiendo así nuestros dispositivos. Los resistores están presentes en todos lados, desde lámparas hasta las placas madre de las computadoras, y en muchos otros dispositivos electrónicos. Se utilizan en divisores de voltaje, control de volumen, y en una multitud de aplicaciones más. Sin ellos, muchos de nuestros aparatos electrónicos simplemente no funcionarían. Imaginen un circuito como una tubería de agua. El resistor sería como una válvula que regula cuánta agua pasa. Sin esta regulación, tendríamos una inundación de electrones, lo que podría causar daños serios. Por lo tanto, sin el resistor, nuestros circuitos estarían en un caos total. Así que la próxima vez que vean un cilindro con rayas de colores, recuerden al poderoso resistor, el héroe anónimo del mundo de la electrónica, siempre trabajando en silencio para mantener todo en orden. A continuación, abordaremos el tema del capacitor, inventado en 1745 por Ewald Georg von Kleist. Este invento transformó la manera en que almacenamos y utilizamos la energía eléctrica. Este componente es comparable a una pequeña batería capaz de almacenar energía eléctrica. Aunque no almacena tanta energía como una batería convencional, su capacidad para liberar energía rápidamente lo convierte en un elemento indispensable en numerosos dispositivos electrónicos. ¿Cómo funciona? Imaginen dos placas de metal separadas por un material aislante. Este aislante puede ser aire, papel o incluso un material plástico. La clave radica en la separación de las placas. Cuando se aplica un voltaje, se acumula carga eléctrica en las placas, como por arte de magia. Esta acumulación de carga permite que el capacitor libere energía de manera instantánea cuando se requiere. Los capacitores se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, como filtros para eliminar el ruido en las señales, estabilizar voltajes en circuitos electrónicos y almacenar energía de manera temporal. También se emplean para almacenar energía en los flashes de las cámaras, permitiendo que el flash se recargue rápidamente para la siguiente fotografía, y hasta para sintonizar la radio. Los capacitores ajustan la frecuencia de los circuitos de radio, permitiendo captar diferentes estaciones. ¿Recuerdan esos radios antiguos que se sintonizaban girando una perilla? Pues bien, estaban modificando la capacitancia de un circuito para captar diferentes frecuencias. Este ajuste fino es esencial para una recepción clara, así que ya saben, la próxima vez que vean un componente con dos terminales que parece una pequeña pastilla, recuerden el capacitor, el maestro del almacenamiento de energía. Sin él, muchos de nuestros dispositivos electrónicos no funcionarían con tanta eficiencia. En tercer lugar, presentamos el inductor, desarrollado en 1831 por Michael Faraday. Este componente se fundamenta en los principios del electromagnetismo, un fenómeno verdaderamente fascinante. Para simplificar la explicación, un inductor es esencialmente un cable enrollado, generalmente alrededor de un núcleo ferromagnético. Cuando la corriente eléctrica circula a través de él, se genera un campo magnético a su alrededor. ¿Y cuál es su utilidad? Los inductores se emplean para almacenar energía en forma de campo magnético, filtrar señales
e incluso para la creación de transformadores. ¿Recuerdan esos grandes transformadores que observamos en las calles? Utilizan inductores para modificar el voltaje de la electricidad. Por lo tanto, la próxima vez que observen un componente que parece un rollo de cable, recuerden al inductor, el maestro del magnetismo. En cuarto lugar, se encuentra el diodo, inventado en 1904 por John Ambrose Fleming. Este componente actúa como una válvula unidireccional para la corriente eléctrica. ¿Cómo opera? Un diodo está compuesto por una unión PN, que permite el paso de la corriente en una sola dirección, bloqueándola en la dirección opuesta. Los diodos son fundamentales para convertir la corriente alterna, CA, en corriente continua, CC, la cual es utilizada por la mayoría de los dispositivos electrónicos. Imaginen un puente levadizo que solo permite el paso en una dirección. El diodo funciona de manera similar a ese puente, asegurando que la corriente fluya en la dirección correcta. Por lo tanto, la próxima vez que observen un componente con una franja blanca en un extremo, recuerden el diodo, el guardián del sentido único. En el quinto lugar se encuentra el transistor, inventado en 1947 por John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley. Este dispositivo ha tenido un impacto monumental en la tecnología moderna. Este componente revolucionó la electrónica y allanó el camino hacia la era de la información. Sin él, no tendríamos la capacidad de procesar y transmitir datos con la velocidad y eficiencia actuales. El transistor es un dispositivo semiconductor que puede amplificar o conmutar señales electrónicas. Es, esencialmente, el núcleo de todos los dispositivos electrónicos modernos. Imaginen una llave de agua que controla el flujo del agua. De manera similar, el transistor regula el flujo de electricidad en un circuito. El transistor actúa como una pequeña llave que controla un gran caudal de agua con un leve movimiento. Esta capacidad de control preciso es lo que permite que nuestros dispositivos funcionen de manera eficiente. Los transistores son la base de los circuitos integrados, presentes en prácticamente todos los aparatos electrónicos modernos, desde los smartphones hasta las computadoras. Sin ellos, no podríamos alcanzar la miniaturización y la potencia de procesamiento que disfrutamos hoy. Sin el transistor, la electrónica moderna no existiría. No tendríamos acceso a la tecnología que ha transformado nuestras vidas de tantas maneras. Sería como intentar construir un rascacielos sin acero. La estructura simplemente no sería posible. Así que la próxima vez que utilicen su smartphone o computadora, recuerden el transistor, el pequeño gigante que lo hizo posible. Este diminuto componente ha cambiado el mundo de maneras que apenas podemos comprender. En el sexto lugar, encontramos el circuito integrado, inventado en 1958 por Jack Kilby. Este componente se asemeja a una ciudad en miniatura, con miles o incluso millones de transistores, resistores, capacitores y otros componentes interconectados en un solo chip. Los circuitos integrados, también denominados chips o microchips, constituyen la base de la electrónica moderna. Se encuentran en prácticamente todos los dispositivos electrónicos, desde los teléfonos inteligentes hasta los automóviles. Imaginen una ciudad completa con casas, edificios, calles y transporte público, todo en un espacio extremadamente reducido. Eso es un circuito integrado. Los circuitos integrados han permitido que los dispositivos electrónicos sean cada vez más pequeños, potentes, eficientes y económicos. Así que, la próxima vez que utilicen un dispositivo electrónico moderno, recuerden el circuito integrado, la ciudad en un chip que lo hace posible. En el séptimo lugar, encontramos el LED, inventado en 1962 por Nick Holonyak. Este componente es una fuente de luz semiconductora que emite luz cuando una corriente eléctrica lo atraviesa. Los LEDs son altamente eficientes en términos energéticos, tienen una larga vida útil y son de tamaño compacto, lo que los convierte en una alternativa muy atractiva a las bombillas incandescentes y fluorescentes tradicionales. Imaginen una luciérnaga que emite luz sin generar calor. El LED funciona de manera similar, convirtiendo la electricidad directamente en luz. Los LEDs se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones,
desde pantallas de televisión y teléfonos inteligentes hasta la iluminación general e indicadores. Así que, la próxima vez que observen una luz brillante y eficiente, recuerden el LED, la luz del futuro. En octavo lugar, se encuentra el potenciómetro, inventado en 1841 por Johann Christian Poggendorff. Este dispositivo es una resistencia variable que se utiliza para ajustar la corriente o el voltaje en un circuito. Imaginen una llave de agua que permite controlar con precisión la cantidad de agua que fluye. El potenciómetro funciona de manera similar, permitiendo ajustar la resistencia y, por ende, la corriente o el voltaje. Los potenciómetros se emplean en una gran variedad de aplicaciones, desde controles de volumen y brillo hasta sensores de posición y joysticks. Por lo tanto, la próxima vez que ajusten el volumen de su música favorita, recuerden el potenciómetro, el maestro del control. En el noveno puesto, encontramos el relé, inventado en 1835 por Joseph Henry. Este dispositivo es un interruptor operado eléctricamente y se utiliza para controlar circuitos de alta potencia mediante una señal de baja potencia. Imaginen un interruptor de luz que puede controlar una lámpara de gran tamaño. El relé funciona de manera similar, utilizando un electroimán para abrir o cerrar un contacto eléctrico. Los relés se emplean en una variedad de aplicaciones, desde sistemas de automatización industrial hasta electrodomésticos. Por lo tanto, la próxima vez que enciendan la lavadora o el lavavajillas, recuerden el relé, el interruptor electromagnético que lo hace posible. En décimo lugar, se encuentra el oscilador de cristal, inventado en 1921 por Walter G. Cady. Este dispositivo genera una señal eléctrica con una frecuencia precisa mediante la resonancia mecánica de un cristal piezoeléctrico. Es comparable a un diapasón que vibra a una frecuencia específica. El oscilador de cristal funciona de manera similar, utilizando un cristal para producir una señal eléctrica estable y precisa. Los osciladores de cristal se emplean en una amplia variedad de dispositivos, desde relojes y computadoras hasta sistemas de comunicación y GPS. Por lo tanto, la próxima vez que consulten la hora en su smartphone o utilicen el GPS para llegar a su destino, recuerden el oscilador de cristal, el reloj de la electrónica. Agradecemos su compañía en este recorrido por los componentes más esenciales de la electrónica. Esperamos que hayan encontrado interesante el aprendizaje sobre los elementos fundamentales que permiten el funcionamiento de nuestros dispositivos tecnológicos. Recuerden, la próxima vez que utilicen un smartphone, vean la televisión o enciendan una luz, reflexionen sobre los notables componentes electrónicos que lo hacen posible. Si encontraron útil este video, les invitamos a darle like y suscribirse para acceder a más contenido educativo. Nos vemos en la próxima entrega.